La envidia y la mezquindad en contra de los peruanos exitosos con Julio Evia y Nelson Manrique. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Bueno, ahí de la Torre narra en su correspondencia juvenil cuando él viajó por primera vez a Alemania, estuvo en una fiesta popular y vio que también tenían esta tradición del palo encebado. Un palo cubierto de grasa, el cual tienen que subir los concursantes para llegar a lo alto y conseguir un premio. Pero la observación que hizo ella fue que le llamó la atención que en Alemania la gente alentaba a los que subían. Y realmente, moralmente estaba con ellos, impulsándolos hasta que alguien tenía éxito y todo el mundo estaba feliz. Mientras que en el Perú, los espectadores trataban de jalar abajo al que estaba subiendo. Entonces, era muy revelador para él eso de la idiosincrasia nacional, ¿no? ¿Y si es una característica desviada de la peruanidad? Yo creo que sí. Diría que es más bien eminentemente criolla, ¿no? Y creo que tiene que ver con un sentimiento de frustración interiorizada muy grande que de alguna manera es expresada en la literatura de Julio Ramón Ribeiro. En la tentación del fracaso. La tentación del fracaso, ¿no? Personajes como el hermano de Ludo Totem de Los Geniecillos Dominicales, que se pasa toda la novela en pijama. Que es un personaje que vive esperando a que suceda alguna cosa misteriosa que le va a solucionar la vida. O los personajes arquetípicos que también ha encontrado el profesor Aldo Panfichi investigando en La Huerta Perdida en los años 80. Jóvenes criollos que se pasan la vida esperando, la fantasía es que un tarjetazo les va a permitir llegar a ser funcionarios públicos. Y creen que la realización en la vida es ser empleado público, ¿no? Digamos una utopía retrasada en 30 años con relación a lo que era la respetabilidad de un funcionario público en los 30 años. Pero que son frustrados, no se realizan y que un poco buscan una nivelación hacia abajo. De tal manera que sienten como una afrenta personal el éxito del otro, ¿no? Eso debe explicar lo que está sucediendo en las redes entonces en estos días, cuando Mistura se instala en el campo de Marte y hay un ataque directo a Gastón Acurio, por ejemplo. Lo mismo a Gianmarco, que logró llevar más de 50.000 personas al estadio de San Marcos. Y el mismo éxito de Mistura, ¿no? que es uno de nuestros estandartes más importantes. Sí, bueno, destacan y por lo tanto van a ser un blanco de este tipo de reacción inevitablemente, ¿no? Gastón Acurio es un personaje que ha hecho, yo diría que es el que más ha hecho en los últimos 50 años por elevar la autoestima nacional. Hay que recordar dónde estaba la autoestima de los peruanos después de los años 80. Te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Uno salía del país y cruzar las fronteras era un viacrucis, porque los peruanos éramos literalmente unos apestados. Eras el equivalente al refugiado de una guerra irracional, terrible, que había enviado al quinto mundo y sospechoso además de narcotraficante. En todos los aeropuertos. No tanto terrorista, pero sí narcotraficante, así es. Ir a pedir una visa era virtualmente someterse a vejaciones por donde nos encontrábamos. Y además, esto era alimentado por noticias, ¿no? Es decir, España es devastada por la banda de los peruanos que asaltan las carreteras de Barcelona. Luego se va a encontrar que la mayoría de ellos son policías, que han armado una especie de compañía del crimen y que trae por los suelos pues, por la imagen de todos los peruanos. Y es el momento en que Perú exporta trabajadores que han sido gente de clase media acá a trabajar de sirvientes en Chile y en Bolivia. Y en Bolivia, que siempre fue una especie de premio consuelo para nuestra autoestima nacional, cuando están en crisis lo que plantean es la amenaza de la peruanización de la sociedad boliviana. ¿Y de dónde viene esa frustración? Creo que tiene un carácter sistémico, ¿no? Ahora, esto se va a añadir para la cultura criolla la inadecuación entre los valores sociales del criollismo y el proceso de modernización
capitalista que el país emprende a mediados del siglo pasado. Hay una herencia que viene de España que va a ser fuertemente interiorizada por la mentalidad criolla. ¿Esa es la fractura que se produce en Cajamarca precisamente? Sí, pero que viene de atrás, ¿no? Es decir, los que llegan de Cajamarca son pobladores de un país que ha sido desgarrado primero por el enfrentamiento, primero cultural, primero religioso, luego cultural y luego racial, en la guerra contra los judíos y los musulmanes. Los moros. Los moros. Hay un espíritu de cruzada en la expulsión del otro, en la eliminación del otro, que termina con la decisión de que el judío que no se haya ido va a ser quemado por la Inquisición. Es así de simple. Y hay estatutos de limpieza de sangre. Uno tiene que presentar certificados de limpieza de sangre porque si no es un apestado. No eres un nuevo cristiano, lo cual equivale a decir que eres descendiente de judíos o de moros. La nobleza, se añade un elemento a la nobleza, ya no solo es el apellido, ya no solo son los hechos, sino es ser limpio de sangre, no tener contaminación, no tener lo que en la época denominan sangre infecta. Ahora, la expulsión de los judíos va a dejar a España sin uno de sus recursos productivos fundamentales, que es la población que mejor manejaba las finanzas, el comercio, ramas claves científicas, medicina. Y los cristianos viejos, los que se precian de ser limpios de sangre, no pueden ocupar esos puestos porque ese es trabajo de judíos. ¿Qué va a generar esto? Una ética del ocio por la cual el trabajo es deshonroso. El personaje que mejor plasma eso es el pícaro del siglo XVIII, ¿no? Encuentras en Lazarillo, en, qué sé yo, Guzmán de Alfarache. Pero sí, eso también está en la sentencia bíblica, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo es una maldición bíblica. Claro, mientras que eso en el mundo andino, el trabajo es una fiesta, por ejemplo. Claro, pero digamos en el mismo siglo XVI, cuando España está conquistando América, en los países del norte, protestantes, el trabajo es un valor profundamente interiorizado, ¿no? Y tú trabajas al matarte para tener éxito en este mundo, porque Calvino ha dicho que si eres exitoso en este mundo es una señal de que Dios te quiere y te vas a salvar. Eso es lo que para Weber convierte a estos capitalistas de la época en máquinas de acumulación, viviendo casi tan frugalmente como sus operarios, sus obreros, sus proletarios, para tener éxito y trabajando a muerte para tener éxito. Llegar al cielo. En ese mismo momento en España, si tú trabajas, estás deshonrado. Y el pícaro es una variedad fundamental del pícaro, es este noble pobre, el hidalgo que no tiene dinero y que recurre a la picaresca, engañar al prójimo. Es más legítimo vivir de birlar, de engañar, estafar, que trabajar. De las Casas, Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, narra el caso de un grupo de españoles que quedaron varados, náufragos en una isla. Y para explicar hasta qué punto habían llegado ya de degradación, dice, tuvieron que trabajar con sus manos. Y eso es traído por los españoles pobretones que vienen aquí a hacer la América y que se sienten nobles y que no pueden trabajar. Y eso es profundamente interiorizado en la cultura criolla. Lo que mejor expresa es este dicho criollo, ¿no? El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. De su trabajo, ¿no? ¿De qué se trata? De cómo me las arreglo para vivir sin trabajar. En una modernización capitalista como la que emprendemos hace medio siglo, esos valores te hunden. Y la frustración social que eso genera va a alimentar ese sentimiento de envidia malsano que termina expresándose ahora en las redes. Y esa envidia, esa mezquindad, ¿tiene cura? Creo que en la medida en que hay un cambio de valores, y esto tiene que ver con cambio generacional, ¿no? En la medida en que los descendientes de los criollos que portan una herencia negativa de este tipo rompan con esa mentalidad y tengan éxito, bueno, todo el mundo nos alegraremos del éxito de los demás, ¿no? Pero en tanto haya ese sentimiento de frustración por el cual odio al mundo, porque el mundo tiene la culpa de lo mal que me va, esto va a continuar.
La medida es que la satisfacción que te da el ver que a los demás les va bien. Esa es la medida. Tiene que ver con el sentimiento de que te va bien a ti, ¿no? Creo que puedes disfrutar el éxito de los demás si te sientes satisfecho contigo mismo. Y finalmente, el sentimiento de resentimiento contra el éxito de los demás delata el sentimiento de minusvalía personal, ¿no? Es decir, es porque yo no tengo éxito que detesto que los demás lo tengan. En el fondo es Y en la una... medida en que todos peruanos seamos exitosos, todos podremos alegrarnos del éxito de los demás.